Un saludo, hermanos, hermanas, bienvenidas a este culto dominical de este domingo 13 de noviembre del 2022. Estamos ya en la recta final de este año que el Señor nos ha permitido vivir con un sinnúmero de experiencias y vivencias, desafíos y bueno, pues prestos aquí a escuchar la palabra del Señor para poder seguir en este caminar. Queremos invitar a todos los niños para que también puedan juntarse y participar también del tiempo especial que la Academia Bíblica ha preparado. Es un gusto estar aquí juntos, reunidos en la casa del Señor, en este caso de manera virtual, ¿no? Y podernos juntar desde diferentes latitudes, desde diferentes sitios de nuestro planeta, para juntos escuchar la palabra de Dios. Bienvenidos, bienvenidas. Buenos días, mis niños y mis niñas. Qué gusto tenerles nuevamente. Hoy tenemos otra parábola en Jesús, mi mejor maestro. Veamos. Recordemos, las parábolas son historias cortas que nos ilustran acerca del reino de Dios. La primera fue la oveja perdida. La segunda, la semilla de mostaza. La tercera, el trigo y la cizaña. La de la anterior semana fue la del sembrador. Esta historia está en Mateo. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento y es uno de los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Nuestro versículo dice: no descuides los dones que tienes y que Dios te concedió. Esto está en 1 de Timoteo 4:14. Entonces, esta parábola se llama la parábola de los talentos. Un día, Jesús contó una historia para enseñar a las personas a usar sus dones. Un hombre iba en un largo viaje. Llamó a sus sirvientes para pedirles que se ocuparan de sus cosas mientras él no estaba. Le dio al primer sirviente 5 talentos de dinero. Le dio al segundo hombre 2 talentos. Le dio al tercer hombre 1 talento. Cada sirviente recibió algo precioso. El primer sirviente, con 5 talentos, usó su dinero y obtuvo 5 más. El segundo sirviente usó sus 2 talentos e hizo 2 más. El tercer sirviente cavó un hoyo y escondió el talento. Tenía miedo de perderlo. Cuando el amo regresó, estaba muy feliz con los 2 primeros sirvientes. Les dio aún más cosas. Pero estaba enojado con el tercer hombre, porque era flojo, no hizo nada. El tercer sirviente se fue sin nada. Bueno, ahora veamos. ¿Ustedes se han dado cuenta que dentro de un grupo de personas o de niños, cada uno tiene un talento o un don particular? Incluso si estamos en una sola banda, hay personas que se dedican a diferentes instrumentos, ¿no es cierto? También hay personas que son muy hábiles para dibujar y pintar. O también son muy deportivas o les gusta bailar o danzar. O además de nuestras habilidades o de nuestros talentos, también tenemos dones que vienen de lo alto. ¿Ustedes se han dado cuenta que hay personas que son muy buenas compartiendo la palabra de Dios, por ejemplo? O también consolando a personas, dando esas palabras justas que ayudan a animar a la gente. Otras personas también son muy buenas en la alabanza y adoración. En la palabra de Dios está que no todos vamos a tener las mismas habilidades o dones o talentos. Todos vamos a tener distintas clases de dones, pero lo importante aquí es enriquecer nuestros dones, practicarlos, cultivarlos, como se acuerdan que hicieron las personas buenas, contrario de la persona que las escondió. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cultivarlos, extenderlos, ponerlos al servicio de Dios y al servicio de las personas que están a nuestro alrededor.
En nuestra hoja de trabajo primero vamos a comenzar identificando nuestros dones y nuestros talentos. Esto quiere decir con las cosas que nosotros más disfrutamos hacer, precisamente porque nos gusta hacerlos y somos buenos haciéndolo. Y también vamos después a pensar cómo todas estas actividades pueden estar al servicio de Dios o al servicio de los demás. No olviden que tienen que practicar y cultivar su talento y su don. Que tengan una linda semana, chicos. Adiós. Jesús para agradecer, tengo a Jesús para agradecer, tengo a Jesús para agradecer, tengo a Jesús para agradecer. Tengo a Jesús para agradecer, en la mañana y en la noche tú debes saber, mis papás, mis maestros, mis amigos también, yo les agradezco y los trato bien. Nunca dejaré de elevar mi voz, tanto es como amo a Dios. Siempre estaré agradecido con Él, Él es mi Dios, mi amigo. Tanto para agradecer. Yo tengo tanto para agradecer. Antes de escuchar la palabra del Señor, queremos invitarles a escuchar la siguiente alabanza en preparación para el tema de la prédica del día de hoy, que es En estos tiempos, cómo ser un líder con el corazón de Dios. Escuchemos esta alabanza. Bendiciones.
Reciba un saludo cordial de quienes hacemos la Iglesia Cristiana Evangélica del Inca, Quito, Ecuador, para el país y el mundo. Que Dios les bendiga, que todo esté marchando a pesar de las dificultades que existen en el mundo, la inseguridad, problemas económicos, problemas de familia que nunca faltan. Que Dios esté bendiciendo sus vidas. Les pido que me acompañen con una pequeña oración para iniciar con la palabra del Señor de este día especial. Bendito Jesús, todos los que están conectados, todos, bendíceles, Señor, cúbreles. Y que esta palabra que es tuya, Señor, corra, llegue, toque vidas, levante corazones. Nos cubrimos con tu poder y con tu amor, Señor, en el nombre de Jesús, declarando victoria, Señor. Amén y amén. En este tiempo de varias dificultades, de varios problemas, ¿cómo puede la iglesia tener líderes comprometidos? La iglesia del mundo, la iglesia cristiana en el mundo, su iglesia local, pequeña, grande, mediana iglesia, ¿cómo en este tiempo ser líderes conforme al corazón de Dios? ¿Y cómo hacerlo de manera que lo que estamos haciendo, el Señor nos confirme los pasos que estamos ejecutando cada uno de nosotros? Es valedero iniciar leyendo la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Y hoy tengo dos versiones, la NBI Internacional actualizada y la preciosa Reina Valera. Voy a leer en el capítulo 2, del 1 al 6 en Reina Valera y desde el versículo 15 al 21 en la versión internacional. La palabra del Señor en la Reina Valera dice: un buen soldado de Jesucristo. Y cuando el Señor nos pone eso, bueno, wow, me hace pensar de que la vida cristiana es de tesón, de esfuerzo, que va a haber confrontaciones, que va a haber luchas. Y como buenos soldados de Cristo, tenemos que utilizar las armas con las cuales Dios le ha dotado a usted y también a mí. La palabra del Señor dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído a mí ante muchos testigos, de esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. En la versión internacional, versículo 15 dice: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Evita las palabrerías profanas por los que se dan a él y se alejan cada vez más de la vida piadosa. Y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. Y a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos, y esta otra, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. En una casa grande no solo hay vasos de honra y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda obra buena. La palabra del Señor. ¿Qué compromiso, digo yo, para el liderazgo de la iglesia? Porque antes de topar este tema, es necesario, desde el punto de vista bíblico, saber que los líderes de las congregaciones de las iglesias de Cristo, de la iglesia mía, del Inca, que para los líderes es un privilegio que Dios nos haya llamado.
Primero hay que tomar en cuenta el llamado de Dios. Usted ha sido llamado, usted ha sido llamada. El Señor lo ha hecho, y cuando el Señor toma una decisión, toma una acción, eso constituye un privilegio para aquellos que amamos el sendero de la cruz. En verdad, hermanos en Cristo, no podríamos hablar de una iglesia conforme al corazón de Dios sin tener que hablar del liderazgo que hay en aquella iglesia. Una iglesia conforme al corazón de Dios es una iglesia entregada, es una iglesia comprometida. Y para que haya compromiso, lógicamente, los líderes de la iglesia deben estar caminando como a Dios le agrada, como a Dios le gusta. Por eso, sí es importante que entendamos y apliquemos que cuando hablamos sobre el significado de un líder de Dios dentro del pueblo del Señor, ¿cuál es la misión que el Señor nos entregó y nos dio? En este tiempo difícil, en este tiempo complicado, en donde hay mucha gente que ya no quiere ni leer las Sagradas Escrituras, hay mucha gente que no le interesa la palabra de Dios. En un mundo cibernético, lleno de computadoras, de comunicación ultra rápida, la palabra de Dios a veces la gente no quiere conocerla. Y es duro porque hay mucha violencia, hay mucha maldad, hay mucha muerte, hay mucha destrucción. Hay cosas que posiblemente hoy no entendemos humanamente, pero que estamos viviendo en tiempos complicados y difíciles. Y en medio de esa complicidad de cosas es que las iglesias de Cristo debemos luchar por tener un liderazgo comprometido con la obra del Señor. Por lo tanto, un líder en la iglesia es una persona que tiene que cubrir muchísimas expectativas, tanto de Dios como de la propia congregación. Los líderes estamos en la lupa de Dios. El liderazgo está en la lupa del Señor, que está viendo cómo estamos actuando, qué estamos haciendo, cómo nos estamos esforzando. Y también estamos en la lupa de la congregación, quien nos ve como un ejemplo, quien nos ve con su mirada y a veces buscando respuestas en nuestro procedimiento. Si le aplicamos el liderazgo y le trasladamos el liderazgo secular, entonces también ahí encontramos que los líderes seculares se les hace imposible satisfacer las necesidades de la población. A veces una empresa con líderes seculares no puede satisfacer a sus empleados, no puede satisfacer todas las necesidades que ellos demandan. Y a veces en ese trajinar hay el problema de que hay envidias, hay actitudes egocéntricas, y porque las necesidades de las personas son más de lo que a veces el líder puede satisfacer. Cada persona es un mundo, cada persona tiene una necesidad, y el líder secular en las empresas a veces no pueden satisfacer esas necesidades, y vienen los paros, vienen las huelgas, vienen la situación de disconformidad con lo que se está viviendo. Y el liderazgo en el mundo cristiano, hermanos en Cristo, también corremos ese problema o esa dificultad. Pero apoyémonos en la palabra de Dios. Miren lo que nos dice el Señor en Lucas. Le invito a que busque Lucas, el capítulo 6 de Lucas, el versículo 40. Y la palabra del Señor esta mañana que nos guíe. Tome su Biblia, tome su celular digital, ahí la palabra del Señor. Lucas 6, versículo 40, dice así. La palabra del Señor. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Es la palabra del Señor. En las iglesias cristianas, hermanos, también los líderes no pueden satisfacer
todas las expectativas de la congregación. Más aún, cuando la congregación actual se volvió cibernética, usamos la comunicación internet, vía Facebook, Instagram, WhatsApp, el propio celular, todo el mundo tiene datos, se comunica con el mundo. Y a veces muchas personas por estas condiciones ven muchas prédicas cristianas y a veces comparan al pastor llamado de Dios, al líder llamado de Dios, que pastorea una iglesia pequeña de 50 personas o de 100 personas, quieren compararle con un pastor que asoma en la televisión que predica para 1000 o para 2000 personas. Esas son expectativas, déjenme decirles, hermanos, en el mundo y en mi país, esas son expectativas irreales, como dice el pastor Miguel Núñez. Son expectativas irreales querer hacer este tipo de comparaciones. Pero las expectativas reales son aquellas que están en la bendita palabra de Dios. Aquel que envió a su único hijo, quien murió en la cruz del Calvario, y nunca nos olvidemos de aquello, y que dio su vida para que ustedes y yo tengamos un camino de redención, tengamos un camino de vida eterna y que tengamos un camino que recorrer en los brazos y en la guía de nuestro Señor Jesucristo. Las expectativas reales de Dios son extremadamente altas para todos los líderes de las iglesias. Las expectativas de Dios son muy altas, son varas muy altas. Por eso uno, para ser líder en la iglesia, para pastores, para diáconos, para ujieres, para directores musicales, las expectativas de Dios son altas. Son altas porque Cristo lo explicó en el texto que acabamos de revisar y que lo voy a volver a leer, que dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, queridos hermanos, que los líderes tenemos una tremenda responsabilidad, porque nosotros estamos guiando a nuestros discípulos, nosotros estamos formando vidas, estamos formando en la iglesia los nuevos líderes de la iglesia, estamos formando los nuevos pastores de las iglesias, estamos formando los nuevos diáconos, los nuevos hermanos del ministerio musical, etc. Y ellos, tarde o temprano, querrán ser como aquel que los formó. Por ello, revisando la palabra de Dios, tomemos ejemplos de líderes con personalidades muy diferentes. Por ejemplo, Pedro, gran líder, pero Pedro le negó al Señor 3 veces, y lo consta en la palabra del Señor. Más tarde también fue reprendido por Pablo por su hipocresía. El mismísimo Pedro. Juan y Jacobo, los hijos del trueno, pidieron hacer llover fuego para consumir a una población que no les quiso recibir. Busque usted Lucas 9:54 para recordarnos. En Lucas 9:54, la palabra del Señor nos recuerda y nos dice así: Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén.
Versículo 54. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Tremendos líderes, ¿eh? Tremendos líderes del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, estos mismos líderes que pedían mandar fuego para consumir a una población, más tarde pedían estar sentados a la diestra y a la izquierda y a la derecha de nuestro Señor Jesucristo. De estos ejemplos pequeños de la Biblia, aplicados al liderazgo, hermanos, sin embargo, aquellos tenían algo en común. A pesar de todas esas cosas, tenían algo en común. Y lo común fue que fueron llamados por Dios, que sus errores no los descalificó delante de Dios. Sus equivocaciones fueron en épocas tempranas y estuvieron dispuestos a cambiar sus vidas por amor al Señor. Ustedes y yo igual hemos sido llamados, y el llamado de Dios es irrenunciable. El llamado del Señor es irrenunciable, hermano en Cristo, hermana en Cristo. Usted que ha dejado la iglesia, usted que se ha olvidado de que el Señor le llamó un día, usted que sabe que Jesús murió en la cruz por usted y por mí, es irrenunciable. Aquí los hermanos de la historia, Pedro, Jacobo, Pablo, el llamado de Dios es lo que hace a los líderes de las iglesias. El llamado de Dios es lo más hermoso que puede haber, porque cuando Dios nos llama, estamos dispuestos a cambiar vida. Cuando el Señor nos toca, estamos dispuestos a dejar nuestra vana manera de vivir para poder servirle con amor. No se desanime. Usted que está desanimado, usted que dejó la iglesia, usted que quizás dice: esta iglesia no me gustó, un líder no me gustó, por culpa de un líder me fui de la iglesia. No, mi hermano. Estos hermanos sufrieron penalidades como un buen soldado de Jesucristo, pero fieles al llamado del Señor, se mantuvieron. Usted que ya no quiere regresar a la iglesia porque se decepcionó del hombre, olvídese del hombre, porque ¿sabe qué? ¿Qué hizo que no fueran descalificados a pesar de sus flaquezas en los ejemplos que hemos hablado? La fidelidad al llamado del Señor. Dios en sus gracias nos permite liderar a sus ovejas. Las debilidades de los líderes de la Biblia no es una invitación a relajarnos. No es una invitación: Pedro también le negó al Señor 3 veces, yo también. No, que Pablo era perseguidor de cristianos y no le ha pasado nada. No, David pecó, adulteró y no le ha pasado nada. El Señor todo perdona. No. Al contrario, los errores de nuestros líderes en la Biblia nos llaman a reflexionar y a pensar que todo mundo puede caer y que es tiempo de recapacitar como líderes de las congregaciones. ¿Cuáles son las características de un líder en estos tiempos con el corazón de Dios? Mire, hermano, esta mañana queremos motivarle para servirle al Señor. Quiero ser yo una ofrenda, como dice la alabanza, una ofrenda de amor al Señor. Quiere que con su vida agradarle a Dios. Es necesario entregar nuestro corazón. Un líder de Dios
hermanos en Cristo, con el corazón de Dios, es un líder, es un hombre, una mujer llamado para servir al Señor. Sin el llamado, nadie puede servir. Si usted no tiene el llamado, entonces no puede servir al Señor. Pero si Dios un día tocó su vida, le sacó de donde estuvo y le dijo: tú eres mis manos, tú eres mis pies, tu inteligencia, los dones que te di, yo quiero que me sirvas. ¿Acaso los discípulos del Señor, los 12 escogidos por Dios, eran una maravilla? No eran una maravilla. Pero Dios les llamó y luego les perfeccionó. Nosotros, los pastores, los diáconos de nuestra iglesia, ¿somos una maravilla? No somos una maravilla. Pero Dios nos llamó un día y el Señor nos está perfeccionando, nos está limpiando, nos está sanando y nos está utilizando para servirle al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Recordemos, hermanos en Cristo, aquí, en la bendita palabra está, en la bendita palabra del Señor está. Todo está instituido, todo está hablado en la bendita palabra de Dios. Abraham era un ganadero. Moisés fue llamado a liderar a 2 millones de personas en el desierto. ¿Sabe que cuando Dios llama, Él tiene la última palabra? Y Él sabe cómo lo hace. Dios levantó a José desde el desierto y les llevó a servirle desde un palacio. A Moisés le llamó desde el palacio para que le sirva en el desierto. Es la soberanía de Dios. Ese es el amor de Dios. El Señor llamó a unos sencillos pescadores y les dijo y les convirtió en pescadores de hombres. Y ninguno era ningún erudito como era Pablo. Eran pescadores sencillos, humildes, Juan, Jacobo, Pedro, que dejaron sus redes porque entendieron el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos en Cristo, es una característica de un líder con el corazón de Dios en este tiempo. Deje sus redes. Deje sus redes y escuche el llamado de Dios. Deje de estar sentado solo escuchando la palabra. El Señor le necesita mucho más allá del paso, del salto. No se conforme solamente con leer la Biblia. No se conforme con poco. El Señor le necesita a usted, varón, a usted, varonesa, a usted, joven. A ustedes les necesita. Dejen las redes, dejen un poco este mundo. El llamado es individual, el llamado es personal. Recuerde cuando usted le llamaron. Cada quien debe responder por el llamado. Sí es cierto que hay muchos que quieren imitar a sus líderes. Sí, es verdad. Y es bueno que imiten a los buenos líderes. Es hermoso imitar a buenos líderes, a buenos teólogos, a buenos pastores. Es hermoso. Pero yo les digo, esta mañana, líderes conforme al corazón de Dios, imiten a Dios. Imiten la obra de la persona de nuestro Señor Jesucristo y reconozcan el llamado que Él nos hace todos los días y que nos hizo a quienes hoy servimos en la congregación. Cuando el Señor nos llama, no estamos preparados, así como los pescadores, como los discípulos del Señor. No estamos preparados. Por eso puede decir, yo no sé por qué le llamaron a que sea líder si yo tengo más años en la iglesia. ¿Y cómo si él sabe menos que yo y le han llamado antes que mí? El Señor es soberano. El Señor sabe
El Señor conoce. ¿No era Abraham un mentiroso? ¿No era Abraham quien dijo que su propia esposa no era su esposa? ¿No era Jacob un engañador que bajo su madre se pusieron lanas y pelos para confundirle a Jacobo? Moisés no fue un asesino. Tomás no fue un hombre falto de fe. Y sin fe usted no puede agradar a Dios, ¿no? Pablo, un perseguidor cruel de los cristianos. ¿Y nosotros qué somos? Pecadores. Pecadores. Pero déjeme darle la buena noticia esta mañana, líderes conforme al corazón de Dios. Dios necesita sus manos. Dios necesita sus manos, hermanos. Decirles que solo la gracia de Dios usa a personas comunes colocadas en circunstancias extraordinarias. Un líder es un vaso de honra. Un líder es un vaso de honra. Un líder es un vaso de honra que se limpia y se limpia todos los días para ser usado. Y el Señor quiere que seamos vasos de honra para ser líderes con el corazón de siervos para servirle al Señor. Esta mañana, hermanos líderes, que Dios les bendiga inmensamente. Usted que es líder en iglesias pequeñitas, humildes, no se despeche, Dios está con usted peleando la batalla, no cree que está solo. Usted que es un pastor de 20 ovejitas, que Dios le bendiga, que Dios le multiplique. El Señor sabe por qué le tiene ahí. A usted que está ahí y no sabe si es tiempo de volver, regrese a la iglesia. Regrese a su congregación. El liderazgo se hace en momentos difíciles, con dificultades. Así como Moisés en el desierto, peleando ahí todos los días, pero guiados por la mano de Dios. Porque un líder para este tiempo, un líder de Dios, es un maestro, es un soldado, es un atleta que corre la carrera y los galardones los entrega el Señor con todo lo que usted haga. No importa lo que diga el hombre, nosotros no agradamos al hombre, agradamos a Dios. Ese es el líder que Dios quiere, el que le agrade a Dios. Sea un líder labrador que encuentre el fruto de su esfuerzo, bregando. Sea un obrero, una hormiguita, sea un siervo sirviendo con humildad, con sencillez, y sea un vaso de honra. Líderes cristianos, que el Señor les bendiga. Líder de mi amada iglesia del Inca, que Dios les bendiga. Y muchos de aquellos que hoy no están por diferentes razones, el Señor les está esperando con los brazos abiertos. Les amamos. Bendiciones. Estamos ganando la batalla. Bueno, siempre la palabra de Dios desafiándonos, cambiándonos y ayudándonos a reflexionar, esas reflexiones que realmente cambian nuestras vidas. Es el Señor el que va transformando nuestros corazones, nuestras mentes, y nos ayuda precisamente, como lo escuchamos ahora, cómo ser esos líderes de acuerdo al corazón de Dios. Queremos invitarles, hermanos, para que sus diezmos, sus ofrendas, ustedes las puedan seguir entregando a la iglesia a través de los datos que van a ver en pantalla en las cuentas de la iglesia. Les agradecemos por eso y recordando que el Señor es quien nos provee y nosotros damos una parte de esa provisión permanente para su obra, para su reino, para el funcionamiento y operación de la iglesia del Inca en este caso. Esperamos que tengan una semana llena de bendición, que puedan avanzar día a día, tomados de la mano del Señor, sabiendo que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendiciones, hermanos, y será hasta un siguiente
encuentro en la presencia del Señor. Hasta luego.